trabajo tenían que llegar hasta la relación de a elegir una relación de presiones a la cual iban a diseñar su motor. Hubo quienes no eligieron una relación de presiones. Eh, Les decía que fuese algo claro para cualquier persona que lo leyera. También hay quienes me pusieron las gráficas y no hacen una explicación o no detallan de dónde salen, cómo salen o algo así, ¿no? Que tendrían que haber puesto para que cualquiera los leyera. Hubo quienes me pusieron grados Kelvin, les había dicho que no eran grados Kelvin, que eran solo Kelvins. Hubo quienes pusieron kilojoules con K mayúscula o kilogramo con K mayúscula, también habría que verlo. Hubo gráficas que salieron extrañas, de hecho, no he encontrado, bueno, no lo he buscado, les decía que tengo el análisis real, pero les voy a mandar los archivos míos para que comparen, porque sí hay gráficas que salen raras y si no las tengo, tendría que analizarlas bien para saber qué fórmula tienen mal o qué está saliendo mal, ¿no? Claro. Pero si les comparto yo, no hoy, pero en la semana o la próxima semana, el análisis ideal y el análisis real para que ustedes metan sus datos, saquen las curvas y las comparen con las suyas y pudieran revisar columna por columna qué es cuál dato están metiendo mal, ¿no? Porque sí hay unas curvas que tienen formas extrañas y, bueno, en general, y en este parcial, pues les decía que fuera algo claro, tenía que incluir por lo menos la selección o el tipo, las características del avión al que se le iba a implementar un motor, tenía que hacerse los análisis paramétricos ideales, incluso por ahí alguien me puso análisis paramétrico ideal cuando sacó el real, eh, entonces tener cuidado con ese tipo de cosas, hacer el análisis paramétrico ideales, determinar qué es lo que hace que sea el turbofan el motor que más se adapte, o en el caso que haya algún otro motor que tengan que adaptar, pues decir cuál es, hacer el análisis real del motor al cual van a poner, del ciclo, del ciclo al que trabaja el motor que ustedes van a utilizar para diseño, ya para el real, determinar la relación de presiones. Y bueno, les decía la clase anterior también que hay que determinar el flujo másico, pero eso ya no lo pedía en el anterior, ¿no? Eso ya era, lo pueden agregar si quieren, la relación flujo másico o la cantidad de masa que tendría que trabajar su motor. Y a partir de ahí, bueno, vamos a hacer la siguiente entrega, que es todo lo del diseño del compresor. Excelente. Gracias, profe. Ajá, para el siguiente parcial. Pero bueno, Profe, entonces, y las mándeme. personas que no cumplieron con esas partes obtuvieron menos calificación? Es que ahora sí que no sé si mi trabajo tuvo algún error. Digo, no tuve menos de 8, pero no sé si aplicó alguno de esos errores De para... hecho, a lo mejor si tuvieron menos de 8, traté de ser más flexible y si les faltaban algunas cosas, dije, bueno, les pongo 7.5 y al final 7.5 no hay, es 8. Algunos les puse 7.4 y quedaron en 7. Traté de no ponerle 6 porque dije, bueno, es la primera y tienen que mejorar. Tampoco a lo mejor no les dije la estructura exacta que tenían. Sí les había dicho que quedara claro y no quedaba muy claro, pero en ese sentido, muchos me lo enviaron en PDF y en PDF no pude ponerles comentarios. Solo un par, dos o tres me lo mandaron en Word y a ellos sí les subrayé algunas cosas que estaban mal o les puse algunos comentarios. Pueden entrar al archivo donde lo subieron y verlo, ¿no? Y ven los comentarios que les puse. Y de forma general es lo que les estoy diciendo, porque, o sea, sí lo fui apuntando, pero no sé, de cada quien pues no lo traigo. Entonces, por eso les dije los comentarios generales de los que hacía falta, por lo cual a lo mejor no sacaron el 8 exacto, pero al final les quedó 8. Pero si usted se identifica con algo de lo que les estoy comentando, pues entonces tratar de mejorarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Profesor, y para lo del segundo parcial, o sea, con lo que nos está diciendo de lo del primero, ¿podemos corregir? Y, o Claro, sea, ir de hecho, mejorando. sí, de hecho, para el segundo parcial ya no cuenta lo que me entregaron del primero, pero al final de cuentas, para el extra sí va a contar y necesitaría que vayan haciendo las correcciones de lo que les estoy diciendo. eh, y para el segundo, pues les voy a calificar lo que incluye en el segundo, ¿no? Que es el diseño del compresor, básicamente. No sé si alcancemos a meter algo de cámara de combustión, pero bueno, por lo menos es el compresor. Y para el extra sí tendrían que unir todo el trabajo, si hacen las correcciones que les dije y
sí tenemos que hacer un examen de algo para los que quieran una calificación superior a 8, ¿no? Como habíamos quedado. Claro, gracias, profesor. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Ninguno? Ok. Además, necesito, bueno, hubo varios trabajos que no recibí. Les decía, creo que son 4 trabajos hicieron falta, que yo no los recibí. 2 o 3 son de personas que están, no me acuerdo si son 4 o 5. 2 o 3 son de personas que están inscritas y por lo tanto tienen NP. Y otros 2, 1 o 2, no recuerdo, son de personas que seguramente me pidieron que eh, estaban como oyentes y yo les había dicho que tenían el compromiso de entregar todo. Entonces, si no tienen nada que decir, pues los que están reprobados, si no les interesa, es problema de ellos. Y los que estaban de oyentes o están de oyentes, si es que están todavía y no me recibí trabajos y no están en la lista, los voy a sacar del grupo. ¿Ok? Bien. Profe, quería pedirle que el siguiente parcial, no sé si sea posible que nos envíe tal vez un formato que nos diga los lineamientos a cumplir. Eh, Les puedo decir con qué cumplir, pero hay cosas que, o sea, sí tienen que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo les decía esta vez, tendrían que haber tenido lo del motor, tenían que tener los análisis paramétricos, les había dicho que fuera algo claro. No les puedo dar una estructura porque ya depende de cada quien. Y aun cuando no lo evalúo, que me haya puesto un índice, una lista de variables o todo ese tipo de cosas. No es algo que yo les pida. Sin embargo, si lo tienen y, por ejemplo, me puso grados Kelvin, con eso le hubiera bajado un punto, pero de repente veo que sí me puso una portada, me puso el índice, me puso las... ¿cómo se llama? Cada una de las variables, lo que significaba, puso ecuaciones, pues digo, ok, unas por otras, le perdono. No era parte de lo que yo les pido, pero si por ahí se les pasa algo, eso les puede ayudar a mejorar la calificación, aunque no es lo que deben de tener, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, profesor. Entonces, bueno, en ese sentido, pues traten de hacer el trabajo lo más presentable posible. Sí les voy a decir qué es lo que debería de contener por lo menos el próximo entregable, pero ustedes pueden poner más cosas si así lo quieren. Incluso el hecho de que por ahí algunas personas pusieron una descripción de cuál era el principio de funcionamiento de cada uno de los ciclos termodinámicos y alguna imagen del motor. No es algo que yo les hubiera pedido, pero si lo ponen así, pues les ayuda un poco, ¿no? No como un punto, pero sí en puede compensar el que tengan algún error en lo que sí les estoy pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tratar de continuar. Si no tienen ningún Profesor, ¿dónde dijo que podíamos checar los comentarios? Si me lo mandó en Word, dentro del mismo documento les fui subrayando o les puse algunas palabras con letras rojas. Ok, gracias. Eh, no sé, tengo unos comentarios ahorita, pero ya mejor fuga, dice Brian. Bueno, está bien, no hay ningún problema, se puede ir. O no sé si fue de hoy eso. Bueno, no sé. Hoy como que llegaron comentarios, pero no están con otras fechas. Ok, permítanme entonces nada más dejen busco. Estábamos viendo lo de compresores axiales. ¿Hasta dónde íbamos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. ¿Ninguna? Ok, déjenme busco el libro en el que nos vamos a basar, a ver si encuentro algunas imágenes y ya les empiezo a compartir. No me acuerdo si lo tengo en esta computadora. Mm,
Aquí está. Bueno, ya sí tengo el libro aquí. En un momento, bueno, ya que terminemos la clase, bueno, se conoce más como Sarabanamuto, aunque el autor principal es Roger Cohen, y lo tengo digital, lo comparto en el grupo más tarde para que lo puedan ver. Y ahorita estoy buscando las imágenes de lo que queríamos analizar. ¿En qué nos habíamos quedado? Estábamos diciendo que era cambio de momento angular, ¿verdad? Para sacar el trabajo. Ahorita también. Ujú. Ok. Sí. A ver, prendile un momentito, por favor. Ok, les voy a compartir entonces mi pantalla y para ver lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado algo como un triángulo de velocidades
y habíamos determinado el incremento total de temperatura, ¿no? Como U por CW2 menos CW1 entre el CP. Hasta ahí me dicen que no tienen ninguna duda. Vamos a regresar un poco. Les voy a poner un par de imágenes en las cuales podríamos visualizar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que de forma general, en el compresor, primero tenemos un rotor y después tenemos un estator, el cual nada más redirecciona el fluido. Entonces, este dice turbina. Bueno, aquí ni siquiera dicen uno y otro, es un compresor y una turbina, pero vemos el anterior. También habíamos dicho eso, ¿no? Que los álabes del compresor son diferentes a los álabes de la turbina. Y bueno, lo que quería poner era esta como tal. A ver. Profe, creo que no habíamos dicho eso del por qué son diferentes los del rotor que los de la turbina. Bueno, sabíamos que eran diferentes y de hecho se ven más robustos los álabes de turbina, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos un álabe de turbina y se ve un perfil más robusto, y el álabe de compresor es más delgados, más afilados de forma general. Pero bueno, y también la estructura. También tenemos primero un rotor, un estator y después un rotor, y en una turbina y en un compresor tenemos primero el rotor y el estator, así como se ve en esta imagen, ¿no? Y me está estableciendo como punto 1, 2 y 3 entre entrada del rotor, salida del rotor, entrada del estator y salida del estator, de acuerdo a la dirección del flujo. Sin embargo, en lo que estábamos viendo habíamos visto la ecuación de cambio de momentum, y esa ecuación de cambio de momentum angular, y habíamos establecido que era una igualdad, ¿no? Que teníamos el incremento de temperaturas iba a ser igual al cambio de momento angular, y nos quedaba que el incremento total de temperaturas era igual al incremento de temperatura. Bueno, el incremento de total de temperaturas nos quedaba que era igual a la velocidad tangencial a la que estuviera girando el álabe en un punto determinado o a una altura, por CW2 menos CW1 dividido entre el CP. Y hasta ahí era lo que habíamos visto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ajá, y quedó claro cómo estaba ese incremento, ¿verdad? Bueno, voy a ponerles una imagen donde están los perfiles para ver si lo podemos ver de mejor manera. Y aquí, como en la imagen que ustedes están viendo, bueno, nada más tenemos que el fluido entra y sale. Habíamos dicho que en el caso ideal, en el cual, o de hecho en la mayoría de los casos, si no hay un IGB, el flujo entraría axial y solo tendría una componente que va a ser la que produzca un torque alrededor del eje. De hecho, nos había dado que era cero, ¿no? Esa primera componente, y a la salida puede salir con un ángulo diferente a la dirección axial, como velocidad absoluta, y tenía un CW, que sería una componente tangencial de la velocidad absoluta, y una velocidad axial. En el estator, al final, no se hace ningún trabajo, el trabajo nada más se hace en el rotor. El estator lo que hace es desacelerar para tener un incremento de presión estática, haciendo que el fluido disminuya su velocidad y direccionándolo para la entrada a la siguiente etapa. En ese sentido, si nosotros analizáramos un caso más general en el cual podríamos establecer que el flujo no entre de forma axial, pensemos esta sería una vista superior. Tenemos el rotor, nos da la dirección de giro del rotor y nos dice que les acuerdan que había puesto que la velocidad C1 era la velocidad absoluta, la cual tenía una componente tangencial CW1 y tenía una componente axial CA1. Y bueno, el ángulo que se forme entre la componente absoluta y la dirección axial se conoce como alfa 1. Eso nos permite hacer algo que se llaman triángulos de velocidades, creo que eso lo habíamos puesto, y vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Si nosotros tenemos un
una velocidad axial, bueno, una velocidad absoluta C1, que les decía, tiene una componente CW1 y una componente axial con un ángulo alfa 1. Y el álave está girando para una altura determinada con una velocidad tangencial U, que sería todo esto. Entonces, al final de cuentas, nosotros tendríamos una suma vectorial entre la velocidad C1 y la velocidad tangencial U, la cual me da una velocidad relativa V1. Y un ángulo entre la velocidad relativa y la velocidad, entre la velocidad axial y la velocidad relativa, también V1, que sería este, ¿no? Vamos a considerarlo de esta forma. Vamos a decir que el ángulo así en ese sentido, ¿no? Entre la velocidad absoluta y la velocidad axial es alfa 1. Y el ángulo entre la velocidad axial y la velocidad relativa es beta 1. Entonces, ese sería el triángulo de velocidades a la entrada. El cambio de momentum se ve entre el triángulo de entrada y el triángulo de salida. Al acelerar el álave, al estarse moviendo, transferirle energía al fluido, hace que la velocidad absoluta 2 sea mayor a la velocidad absoluta 1. Entonces tengo una velocidad tangencial CW2 mayor a la velocidad tangencial CW1. Tengo una velocidad axial también, que es la componente axial de la velocidad absoluta, y veo que la velocidad relativa V2 disminuye en relación a la velocidad absoluta V1, y el ángulo beta 2 también disminuye en relación a esa velocidad. Este sería el triángulo de salida del rotor. Y tengo bueno, aquí digamos que está trasladando este triángulo de velocidades a esta posición, nada más tiene C2 y CW2. Y este álave lo único que hace es direccionar con un alfa 3, bueno, con una velocidad absoluta 3, que pudiera tener una componente o ser axial, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, el alfa 3 trata de que sea muy similar al alfa 1, que en muchos de los casos es lo que nosotros tratamos de hacer, de que cada una de las etapas o cada uno de los, sí, de las etapas de compresión tengan los mismos ángulos, los mismos triángulos de velocidades. Si nosotros tuviéramos que aquí el alfa 1 es 0, pues a lo mejor también trataríamos de que a la salida del estator el alfa 1 volviera a ser 0 para que entrara de forma axial el flujo a la siguiente etapa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, yo no entendí bien cómo es el V1. V1, ok. Sí. Es la velocidad relativa. Digamos que ¿le gusta andar en bicicleta? Sí. ¿Y ha ido alguna vez con viento en contra o con viento a favor? Sí. Ok, entonces cuando usted va con viento en contra, aun cuando vaya más o menos despacio, siente que el viento va más rápido de lo que realmente va, ¿cierto? Y cuando usted va con el viento a favor, usted siente que el viento es más lento de lo que realmente es, por el desplazamiento. Es como una suma, ¿no? Entonces, digamos, el álave se está moviendo con una velocidad tangencial que es esta, es toda esta U. Para cada altura del álave o para cada radio, esa velocidad tangencial va a cambiar. Pensemos, vamos a pensarlo de manera diferente. Vamos a pensar que no es el álave, que usted va corriendo con una velocidad igual a la magnitud de U y que alguien le lanza una piedra en esta dirección. Usted viene aquí y la piedra la lanzan en esta dirección con esta velocidad C1. En realidad usted sentiría que la piedra le llega con este vector por la suma de velocidades, ¿no? Como usted va en esta dirección y lanzaron la piedra así, usted sintió cuando le pegue que viene en este sentido. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿O tampoco? No sé. ¿Sí? O sea, ¿iría sobre la dirección de CA1? ¿O cuál dirección? No, la velocidad del aire es esta, es C1. La velocidad real que lleva el aire, pensemos que es esta C1. Y la velocidad con la que se desplaza el rotor es esta, U. Entonces, la suma vectorial de este más este sería sentir como si llegara así. ¿Si lo ven o no lo ven? ¿No debería apuntar hacia el otro lado del vector? No debería apuntar hacia el otro lado del vector. ¿Cómo? No, porque
o sea, tú vas mucho más rápido que esa velocidad, por eso supone que la sentirías como si viniera de frente, ¿no? Porque tú vas más rápido. Ah, sí. Sí, digamos que fuese, para que no piensen que es una piedra y que tiene que coincidir, que fuera un chorro de agua, ¿no? Entonces, si ustedes van corriendo en esta dirección y el chorro de agua viene así, ustedes sentirían como que les va a llegar de lado. No lo sentirían que va en la dirección que ustedes están desplazando. Sí. Sí, entonces ustedes sentirían, digamos, este vector, ¿no? O es como si fueran en un carro y está lloviendo. Hagan de cuenta que ustedes van en el carro, está cayendo lluvia, que no tuviéramos esta componente, que fuera axial. Ustedes sienten que el agua llega en este sentido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, entonces esa sería, digamos, como la velocidad relativa, la velocidad que el álave siente con la que llega el fluido, aunque no es cierto. Aunque el fluido, la que realmente lleve, sea esta o incluso sea axial, el álave cree que llega con esta dirección. Y esa dirección respecto a la velocidad axial es el ángulo beta. De hecho, entonces, habíamos puesto una ecuación que decíamos que el cambio de momentum el cambio de momentum o el torque, que es igual al cambio de momentum, multiplicado por la velocidad angular, nos daba el trabajo, y eso me quedaba como la velocidad tangencial por la diferencia de CW2 menos CW1, que era lo único que me interesaba en el eje de rotación, ¿no? Que era el torque alrededor de la flecha, y que ese trabajo tendría que ser igual a el trabajo de un volumen de control, que es igual a la masa por el cambio de entalpías, de tal forma que despejando nos quedaba que el incremento total de temperaturas en una etapa tendría que ser igual a U por CW2 menos CW1, todo esto dividido entre el CP. Creo que esa era la ecuación a la que habíamos llegado la última clase. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esta ecuación partía de esa igualdad. Ahora bien, esta CW2 y CW1, si nosotros lo analizamos en este triángulo de velocidades, podríamos decir que esta CW2, que sería esta de aquí, acá, podría ser igual, o es igual, de hecho, a CA por la tangente de alfa 2. ¿Sí? Y CW1 sería igual a CA por la tangente de alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, si es así, entonces yo lo puedo reescribir y poder poner que el incremento total de temperaturas de una etapa, vamos a ponerle de por etapa, va a ser igual a U. Si pensamos que CA puede ser constante en nuestro diseño, que sea CA1 y CA2 sean iguales, diríamos que sería a la velocidad axial, o la componente axial de la velocidad absoluta, por la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, obviamente dividido entre el CP. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Bien. Ahora, si nosotros analizamos los triángulos de velocidades y pensamos, ahí nos marca unas líneas donde diciendo que obviamente la velocidad tangencial no cambia, y yo saco una línea de aquí, bueno, de aquí hacia arriba, y veo que CW2, que sería de aquí hasta acá, menos CW1, que sería de aquí hasta acá, va a ser igual a esta parte, a U menos CW1, dividido, bueno, menos esta parte de acá, que sería U menos CW2, ¿sí? ¿Sí lo ven? Lo del medio, ¿no? Ajá. De hecho, la parte no cambiaría, ¿no? Yo estoy poniendo ahorita que es CA por la tangente de alfa 2, que me sería toda esta parte, menos este pedazo, ¿no? CA por CW1, que me daría sola esta sección, y me quedaría esto que tengo aquí en medio. Pero eso que tengo aquí en medio también lo puedo determinar si yo digo que es CA por la tangente de beta 1, que sería todo esto, menos CA por la tangente de beta 2, que sería esto, y me quedaría exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok, entonces yo puedo reescribir esa ecuación en función de los ángulos beta y no de los ángulos alfa, y me quedaría como que el incremento total de temperatura a U por CA por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2 entre el CP. ¿Sí? Una pregunta. Dígame. Cuando no hay ángulo alfa, o sea, que entra de manera axial, ¿todavía hay ángulo beta? Sí, el ángulo beta es el ángulo relativo. De hecho, si vamos arriba, pensemos que, les iba a poner, voy a tachar que esta parte de aquí no esté. Entonces tendría nada más este triángulo, ¿no? Obviamente, si esta parte no está, a lo mejor no es que quite eso, es que me quedaría como que la sea acá y aquí la velocidad relativa, ¿no? Entonces, todo esto es beta 1. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Entonces, sí, el beta siempre existe. Ahora bien, ¿por qué los quiero yo poner en función de los ángulos beta y no en función de los ángulos alfa? Porque si nosotros observamos bueno, este no se ve muy tan claro como debería, pero si esta es la velocidad que el álave siente, a nosotros nos interesaría que este vector de velocidad llegara como que de forma currentilínea al álave, ¿sí? Para que pudiera pasar sin generación de vórtices. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, en el mejor de los casos, el beta 1 es el ángulo físico que va a tener el rotor respecto a la dirección axial. Entonces, este ángulo que yo le ponga a mi álave va a ser el ángulo beta 1. Y el ángulo de salida, el ángulo con el que sale, sería este con el que tengo aquí. También nos convendría que el flujo salga en esta dirección con este ángulo beta 2. Entonces, los ángulos beta 1 y beta 2 son los ángulos físicos que tiene el rotor. Por eso yo pongo la ecuación de incremento de temperatura en función de esos ángulos, porque para un incremento, bueno, de hecho, para un incremento de presión hay un incremento de temperatura, de acuerdo a lo que nosotros habíamos estado viendo. Decíamos que si el proceso es isotrópico o incluso si es politrópico, nada más cambia algo, podemos tener una ecuación que me diga que el cambio, la relación de presiones es igual a la relación de temperaturas. Y la relación de presiones, si yo lo escribiera, entonces diría que la presión total 2, vamos a poner total 2 y 1, porque es entrada y salida del rotor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Vamos a poner etapa. De la etapa de compresor por el incremento total de temperatura entre el CP por la temperatura total 1. Profesor, bueno, en la fórmula de la temperatura total, ¿el CA es el CA1 o el CA2? ¿O es la resta de ambas? El CA, les decía que si mantenemos un CA constante a través de todo el compresor, CA1 es igual a CA2, es igual a CA, para dejarlo fuera. Si no, tendríamos que dejar CA1 por tangente de beta 1 menos CA2 por tangente de beta 2. Pero si el CA1 y el CA2 son iguales, puedo sacarlo de la ecuación. Ok, gracias. Entonces, aquí estoy metiendo como eficiencia de la etapa, lo puedo dejar así, o puedo quitar este de aquí y dejar acá la eficiencia politrópica, ¿no? Entonces, la relación de presiones sería igual a la relación de temperaturas total entre temperatura estática. La temperatura total sería 2, sería igual a la temperatura total 1 más el incremento total de temperatura. Si yo divido entre la temperatura total 1, me quedaría 1 más la eficiencia de la etapa por el incremento total de temperatura entre el CP por la temperatura total 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, aquí lo que podemos ver es que si yo necesito tener un incremento de presiones que yo conozca, si yo conozco o yo determino cuál es el incremento o la relación de presiones en mi etapa, esa relación de presiones va a tener como parte un incremento de temperatura. Y el incremento de temperatura va a tener
va a estar en función de las velocidades de desplazamiento del álave, de la velocidad con la que llega el fluido y del cambio de ángulo de entrada y de salida. Y estos cambios del ángulo de entrada y de salida son los que yo tendría que determinar para un funcionamiento de mi compresor axial. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, no, más o menos. Más o menos. Bueno, sí. Más o menos, sí, ok. Bueno, les había dicho que además hay parámetros que nos limitan el incremento de presión en una etapa. Para empezar, la velocidad axial puede estar entre 150 y 200 metros sobre segundo. Les había dicho que la velocidad tangencial en la punta del álave podría estar alrededor de 350 metros sobre segundo, pero que en casos de compresores transónicos de alto o en fan de alto índice de derivación, podría llegar hasta 450 metros sobre segundo. El incremento total de temperatura en una etapa también está limitado. Me dice que tiene que ser mínimo 10 grados y máximo 35. Y también me dice que pudiera llegar hasta 45 bajo 45, no 450. Hasta 45 bajo condiciones en las cuales fuese transónico también, ¿no? Hasta 45 grados. Entonces, con estas limitaciones, hay alguna otra limitación, pero bajo estas limitaciones nosotros tendríamos que empezar a hacer el diseño de nuestro compresor axial. Vamos a considerar una primera etapa y una primera etapa en la cual yo no tenga una álave guía de entrada. ¿Alguien recuerda cuánto fue el flujo másico que requiere su motor? De acuerdo a lo que hicimos la clase pasada, de dividir el empuje total requerido entre el empuje específico a la velocidad de despegue. En medio 450. 745, ¿me dijo alguien? Sí, yo, a mí. Ok, vamos a dejarlo como 745 como valor que nosotros requerimos. Es un fan, ¿verdad? Sí. ¿Qué índice de derivación tiene el fan? Bueno, ¿quién me dijo que tenía 450? Digo, 750, alguien dijo 750. ¿Qué índice de derivación tiene en su motor con un índice de derivación perdón, el flujo másico de 750, ¿qué índice de derivación tenía para ese empuje o para ese flujo másico? ¿Nadie? Entonces pongo el que me dé la gana. Ok, voy a poner que mi índice de derivación sea 5. ¿Qué pasaría si yo tengo un índice de derivación de 5? Entonces, para empezar, todo este flujo másico va a entrar al fan. No requiero como tal el índice de derivación, pero vamos a elegir una velocidad. La velocidad axial es un parámetro que yo elijo, que yo digo en qué rango se va a encontrar. Si me dice que es de 150 a 200, y también les había comentado que no puedo tener una combinación que sea el MAC en la punta del álave mayor a 1.12 o 1.2, ¿no? Entonces voy a considerar que sea 150, ¿sale? Entonces yo quiero diseñar un compresor o un fan, en este caso, una primera etapa del fan, donde la velocidad axial va a ser de 150 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué velocidad tangencial queremos utilizar? Bueno, yo voy a poner que la velocidad tangencial en la punta del álave que yo voy a diseñar sea de 350 metros sobre segundo. Esos dos parámetros, bueno, este es como un parámetro inicial, un parámetro que yo pudiera elegir y lo voy a recalcular, y este de 150 lo dejo de esa manera. Entonces, para empezar, yo tendría que encontrar. ¿Se acuerda qué velocidad tiene el motor en el punto, a la velocidad de despegue? ¿Cuánto es? ¿En metros sobre segundo? Ajá, en metros sobre segundo. 76. 76 metros sobre segundo. Bien. Nosotros consideramos que la presión atmosférica y la temperatura
atmosférica eran 101.325 kilopascales y que la temperatura atmosférica era de 15 grados centígrados o 288.15 kelvins. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Sí. En este sentido, pensemos, aquí están las condiciones atmosféricas y el avión se está desplazando en esta dirección a una velocidad de 76 metros sobre segundo. Eso me haría, si yo considero que está a la entrada del difusor, que las condiciones totales a la entrada del difusor sean las condiciones atmosféricas, que serían en este caso estáticas, más la velocidad a la que se está desplazando la aeronave. Por lo tanto, podemos poner que la temperatura total cero, vamos a poner T mayúscula. La temperatura total cero tendría que ser igual, parece 6, 0, tendría que ser igual a los 288.15 más la velocidad a la que se esté desplazando la aeronave, que son 76 metros sobre segundo, al cuadrado sobre 2010. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿cuánto les da eso? $285.27. ¿Por qué el 2010 abajo, profe? Es 2 veces el CPI. Ah, ok. 76 al cuadrado. A mí me dio 291.02. A mí también. Entre 2010 más 288.15, 291.0236, ¿no? Ah, sí, ya lo corregí. Ok. Entonces son 291.0236. Bien. Y una vez que tengo la presión total y la estática, decíamos que las relaciones entre condiciones totales y estáticas es un proceso isentrópico. Por lo tanto, yo puedo determinar la presión total cero va a ser igual a la presión estática cero, que en este caso es la atmosférica, multiplicando a la relación de temperaturas elevado a la gamma sobre gamma menos 1. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Cierto, sí. Ok, entonces, ¿cuánto les da ese valor? Entre 288.15 elevado a la 3.5. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Uh, 104.905. Ok, ¿estamos todos de acuerdo en ese valor? ¿Sí?
¿Sí les da lo mismo a todos? Sí, profe. Ok, entonces, ahí estamos considerando que lo Profe, ¿pero tenemos... dónde salió ese 291? ¿Cuál 291? Ah, no, espera, ya vi. Fue el dato anterior. ¿Qué pasó con usted? A ver. Ok, entonces decíamos que tenemos la presión de 104, ¿no? Si recordamos la imagen del turbofán, entonces, o de cualquiera de los motores, de hecho, decíamos que la estación 0 es a la entrada del difusor y que nosotros no teníamos aquí el difusor como tal. Sin embargo, en el análisis real ya hicieron un análisis, pusieron un pi del difusor. ¿Cuánto era el pi del difusor? ¿Alguien me puede pasar su dato? El que sea. ¿Cuánto les daba de pi del difusor? ¿No? Bueno, según yo está muy cercano a 1, pues puedo poner punto 995, de acuerdo a, creo que el nivel de tecnología 4 me da punto 995. Punto 98. Punto 98 me da para el nivel de tecnología 4. Difusor, punto 995 para el nivel de tecnología 4, un tipo A. O si quiere, como su compañero, punto 98, es el nivel de tecnología 3, punto 98. Si yo tuviera que el pi del difusor es igual a 0.98, entonces la presión total en el punto 2, a la entrada de mi fan, o de mi primera etapa de compresor, sería 0.98 multiplicado por el valor que me dio ahorita, que eran 100 ¿qué? 104.9059. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sería la presión 1 esa? La presión 2. No hay un 1 en el diagrama. Ah, sí. Empieza con 0, que son las condiciones atmosféricas, y que sería las totales más, bueno, las estáticas o las atmosféricas más el desplazamiento de la aeronave, y llega al 2 en el punto de entrada al fan o al compresor. ¿Sí? Sí. Ok. Si yo lo multiplico el punto 98, me da que esto sería 102.8078. Sí. Y el dispositivo no produce transferencia de energía hacia los alrededores de forma de calor, por lo tanto la temperatura total 2 es igual a la temperatura total 0. Entonces, temperatura total 2 es igual a la temperatura total 0. ¿Y cuánto dijimos que era esa temperatura? $291. 291 punto. 0.23. 63. Ok, vamos a ponerle 0.232 kelvins. Estas son las condiciones totales en este plano. Y yo estoy diciendo que la velocidad del fluido en este plano, por la succión que está generando, aquí las condiciones totales son las condiciones atmosféricas más la velocidad que lleva la aeronave. Y yo les decía, en caso de que estuviera la aeronave en la cabecera y empiece a funcionar, este va a producir una succión. Cuando el motor produce una succión, la velocidad, las condiciones totales, si este no se está desplazando, si la velocidad de desplazamiento cero es cero, consideramos que las atmosféricas son totales y que la velocidad por el desplazamiento es por una succión y no se le agrega energía. De hecho, el fluido, aun cuando se acelere por una succión que genera el compresor, no se le va a agregar energía hasta que haya pasado a través de las palas, no previo al paso de las palas. Por lo tanto, en esta condición, estas son las condiciones totales porque le sumamos la velocidad de la aeronave, pero la velocidad aquí
de acuerdo a lo que yo establecí, es que era de 150 metros por segundo por la succión que genera el rotor. Entonces, en este mismo punto, yo tendría que restarle a estas condiciones totales la velocidad de 150 metros por segundo para determinar las condiciones estáticas en esta sección. ¿Sí queda claro? ¿Puede repetirlo, profe? Sí, les decía, el fluido, aquí le agregamos la velocidad de la aeronave porque la aeronave se está desplazando y saca una condición total. Estas condiciones totales, la temperatura permanece constante. En toda esta sección ya no se le agrega energía, ya se le agregó previo al difusor y hay una pérdida de presión por fricción del 2%, ¿no? Entonces, por eso multiplicamos 0.98, que es el pi del difusor, por la presión total, para sacar la presión total en este punto. Sin embargo, cuando el rotor impulsa el fluido que está alrededor de él hacia atrás, genera un vacío. Ese vacío, la velocidad del aire aquí sea la que yo estoy suponiendo de 150 metros por segundo. Entonces, las condiciones estáticas en este punto serían las condiciones totales menos la velocidad que realmente trae el fluido. Entonces, yo le digo que la temperatura estática I2 va a ser igual a la temperatura total 2 menos los 150 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces el CP, que serían 2010. ¿Y eso cuánto me da de temperatura estática? Oh, 279.829. 279.8295. Ok, 279.8295 kelvins. Esta es la temperatura estática. Y la presión estática 2, pues la ecuación de proceso isentrópico como la presión total 2 que multiplica a la temperatura estática 2 entre la temperatura total 2 elevada a la gamma sobre gamma menos 1, que eso me da 3.5, ¿no? ¿Cuánto les da ese resultado? Es elevado a la 3.5, ¿verdad, profe? Sí, a la gamma entre gamma menos 1, ¿no? Y gamma entre gamma menos 1 me da 3.5. Sí, gracias. Son... Profe, ¿por qué había mencionado que la temperatura 2 es igual a la temperatura total 0? La temperatura total 2, porque el proceso es reversible, digo, sí hay pérdidas de presión, pero es adiabático, no hay transferencia de calor. Entonces la energía total permanece constante, la energía térmica total permanece constante. Me da de 89.62. 00, ok, Sí. que es el valor que yo tengo ahí, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos las condiciones estáticas de presión y temperatura. ¿Por qué quiero las condiciones estáticas de presión y temperatura? Porque yo les decía que la densidad, vamos a ponerle la densidad en el punto 2, tendría que ser calculado con condiciones estáticas y es igual a la presión estática 2 entre R del aire, bueno, RC, de acuerdo a lo que habíamos puesto, por la temperatura estática 2. ¿Y eso cuánto les da? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Nosotros determinamos una
velocidad axial, ¿no? De 150 metros sobre segundo. Propusimos una velocidad axial de 150 metros por segundo. La velocidad axial y las velocidades tangenciales en la punta se proponen, y bueno, más la axial se propone en el rango que decíamos de 150 a 200 como máximo. Y cuando se calculan los ángulos, como los triángulos de velocidades, las longitudes, las cuerdas, como se hizo para una velocidad axial determinada, coincide con las dimensiones del rotor y de la cantidad de masa que mueve cuando está girando a esas velocidades para que se cumpla la velocidad que nosotros propusimos. Entonces, esa velocidad axial depende de la geometría de nuestro compresor. Sí, va a depender de los ángulos que tengamos, pero nosotros lo hacemos al revés. Nosotros lo proponemos para poder diseñarlo, y coincide que cuando se diseña, el flujo que mueve nos da que la velocidad axial sea la que propusimos, o alrededor de la que propusimos. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya tengo la densidad del punto 2. ¿Sí les da a todos lo mismo? Están muy callados hoy. ¿Sí está quedando claro lo que estamos haciendo? Pues más o menos, si no igual podemos ver la repetición, la grabación. Bueno. Ya volvió a acelerar, profe. Ya volví a acelerar. Según yo estoy lento. No, profe. Bueno. Ok, entonces voy a volver a ver su utopía para que se me contagie lo de Flash. Ok, entonces aquí lo que queremos es determinar la densidad 2 y me da a mí de 1.1159. ¿Por qué quiero la densidad? Yo tengo ya determinado como parámetro requerido el flujo másico a través de todo el motor, tanto fan como compresor, ¿no? Y ese flujo másico nosotros sabemos que va a ser igual a la densidad por la velocidad axial por el área transversal en la que estemos midiendo. Este valor ya lo tenemos fijo. Sabemos que CA2 es de 150 y sabemos que la densidad 2 es de 1.1159. Entonces, para este flujo másico, yo podría determinar cuál es el área necesaria de entrada al compresor para que pueda entrar, o al fan, para que pueda entrar el flujo másico que yo requiero para poder producir el empuje que requiere la aeronave. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora bien, la velocidad tangencial, yo también le había determinado un valor. Había dicho que la velocidad tangencial para mí iba a ser alrededor, vamos a ponerle, no tanto, puede variar un poco, de 350 metros sobre segundo. Existe otro valor que depende si tenemos compresores o fan o algo, que es la relación de radios, R entre RT, que sería el radio de raíz del fan o del compresor entre el radio de punta del fan o del mismo, ¿no? En la misma pala. Y estos valores podemos variarlos dependiendo de lo que yo tenga. Y bueno, me dice que para un compresor puede estar alrededor de 0.25, pero para un fan de alto índice de derivación tendría que ser menor. Entonces yo puedo dar diferentes valores de radios. Si vamos a pensar desde 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner, no creo que lleguemos hasta estos valores, 0.30. Pero antes de hacer esta tabla, vamos a determinar cuánto sería. Yo sé que son 150 metros por segundo, tengo el flujo másico. Si yo despejo el área 2, ¿cuánto me daría? Que es el área de entrada al fan o al compresor, ¿no? El área 2 sería igual al flujo másico 0, que está dividido por la densidad 2 y la velocidad axial, que son 150. ¿Cuánto me da esa área? ...735 kilogramos por segundo me dijeron, ¿verdad?
Me sale de 4.3910. 4.3910. Entonces, el área 2 sería 4.3910 metros cuadrados. Habíamos dicho, pues dejen regreso a la... No viene como tal una vista frontal, pero si nosotros analizamos cuál va a ser el área de entrada, vemos que aquí está la flecha, ¿cierto? Entonces, si yo lo viera de frente, sería un área anular, sería el área del círculo del radio de punta menos el círculo del radio de flecha, que sería el radio de raíz. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No, ¿lo puedo repetir? Ajá, digamos, si yo lo veo de frente, este fan, obviamente no me va a quedar muy derecho, pero pensemos, ese sería como el radio de la punta del fan, ¿no? Que sería aquí. Y en la flecha sería a lo mejor aquí. Entonces, el área que yo tengo, que estoy obteniendo ahorita es esta. ¿Sí están de acuerdo? No es una dona, parece, pero no es. Pero sí es un área anular. ¿Sí? Sí, ya. Sí, ok. Entonces, si ese es un área anular, ¿cuál es la ecuación para determinar el área anular? La misma que el círculo de progresión de radios. Ah, sí, la uso. Así, ¿no? Entonces tendría el área R de punta menos el radio de raíz, o podemos sacar cada una de las áreas. Si yo divido o saco de aquí R de T, me podría quedar que esto va a ser igual a Pi por RT al cuadrado por 1 menos RR sobre RT al cuadrado. Así, ¿no? No me alcanzó. ¿Sí lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿por qué lo hago así? Porque RR sobre RT ya lo tengo, aquí están. Yo voy a ir variándolo para ver algunas cosas. Como ya tengo el área de cuánto es y tengo diferentes radios, con eso yo puedo determinar entonces cuánto valdría RT para cada una de las relaciones de radios que yo tengo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Ok? ¿Y cuánto les da para cada uno de esos radios, para esas relaciones de radios RT? ¿Cuánto les da RT para punto 1? ¿1.03? 1.03. A mí me dio 1.18. A mí también me dio eso. A mí también 1.18. Uy. 1881.
1.1881. Bueno, voy a ver si no se me borra todo. Sí, se me borra todo. Ok. 1.1881. ¿Y RR cuánto les da? Punto 1188. ¿Cómo lo sacaron? Despejando de la última fórmula que nos dio. ¿Y cómo les quedó la última forma Con fórmula que les la he dicho? Ajá. raíz del área sobre pi por 1 menos r sobre r, rr sobre rt al cuadrado. ¿Y si lo sacaron así? Bueno, a mí sí me dio el 1.18. A todos les dio el 1.18. Pues eran 4.3910 del área, ¿no? Sí. Sí, también me da el 1.18. A mí me dio diferente. Déjenlo, intento sacar. A lo mejor hice algo mal, pero 0.1 al cuadrado. Profesor, ¿no tiene que ver que el área nosotros consideramos 1.1159, pero en realidad era 1.59 por 10 a la menos 3? ¿En cuál, perdón? En la densidad. En la densidad. Usted lo puso directo. Yo lo puse directo. Ok, ¿cuánto les dio el área a ustedes? Bueno, digo, claro, iba a cambiar, pero espero no lo calculen. Porque yo tengo 4.3910 de área, ¿no? ¿Qué flujo básico usó para el área? 4 para el área, me dijeron 735, creo, ¿no? Sí, 700. ¿Cuánto les dio de área a ustedes? ¿Pero qué unidades está? Porque, bueno, ya sería ilógico, da 4.391. Por eso, pero son 4.39 metros cuadrados. Entonces, ¿En qué lo están metiendo? en estas unidades. ¿En cuáles? A mí no me da 4.000. Bueno, O sea, yo lo si, dejé en Es que metros cuadrados. tú a ver, usaste 1.11 por 10 a la menos 3, ¿no? Para la densidad. Así es. pero La ¿por qué? densidad es Pero ¿por qué? ¿Cuánto le da Es, RT a es, usted, es profe? 1.1159 kilogramos sobre metro cúbico. cuando la calculaste tienes que usar R para kilopascales, o sea, en cierto De punto. punto 287 el Ajá. valor de R. Ok. No, pues sí da entonces eso. ¿Sí da cuánto? 4.391. Ajá, ¿cuánto? 4.39. 4.3910. ¿Y entre cuánto lo están dividiendo ese 4.3910? Entre pi por 1 menos la relación de radios. Me Al faltó. cuadrado. Al cuadrado. Ok, está bien. Ok, entonces, sí, está bien. $1.188199. Ok. Para punto 15, ¿cuánto les da? De 1.195.7. 1.1957. Ok. Para punto 20. 1.2066. Para punto 25. 1.2210.
Para punto 30. 1.2393. 2393. 2393. Ok, ¿cuánto les da RR? Para 0.15, ok, sí. ¿Sí les da eso? Sí, concuerdan. Ok, bien, entonces si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes posibilidades de radios de punta y de raíz de la primera pala del rotora del fan o del compresor, ¿no? Dependiendo qué tipo de configuración tengamos. Yo estoy estableciendo que la velocidad en la punta de ese rotor tendría que ser alrededor de 350. Si yo calculo, si yo supongo que son 350 y dijimos que la velocidad tangencial en la punta, vamos a poner aquí UT, va a ser igual a 2 pi por el número de revoluciones que tengamos por el radio en donde estemos evaluando, que en este caso es en la punta, yo podría despejar qué velocidad rotacional va a tener mi flecha para que pueda darme esos 350 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces despejando, ¿cuánto les da ese valor de n, que serían la velocidad de rotación del compresor o del fan, para estas configuraciones? Entonces tenemos para estos RSTs y cuánto les da esa n. 46.8851. 46.8851. La siguiente. 46.5871. 8871. 5871. Bueno, profe, a mí el primero me dio 468, no 46.8. Ahí 4. A ver, ¿está espérenme. bien? ¿En qué lo tiene? ¿En Pues nada RPS más o puse, RPMs? Me parecen muchos 400. A ver, vamos a pues ver. nada más puse Dijimos que eran 350 entre 2 pi 300. por RT. ¿Perdón? Nada más puse 350 entre 2 pi por RT. Ajá, exacto. 350 entre 2 por pi por el radio. Ah, no, sí, ya vi mi error. Sí, mi compañero tiene razón. Es Perdón. 1.1881, dijimos, ¿verdad? Así es. Y sí, nos da 46.8851. Para punto 1.1957. 46.5871. 46.5871. Ok. 46.5871. Para 1.2066. 46.1662. 46. Tampoco no varía mucho. 46.1662. Para punto 25, para 1.22. 2210.
45.6218. Ajá. Y 44.9481. 44.6218. Okay. No, pero el 9481, el 6218 era del de arriba. Ah. ¿Qué valor me dijo? 9481. 44.9481. Bueno, tal vez 2393. 9481. Ok. Entonces, me parece que variaron un poco las velocidades tangenciales. Bien. Obviamente, también dependería de la configuración que ustedes tengan, ¿no? Aquí, nosotros lo que tenemos que hacer después de tener esta tabla es tratar de seleccionar cuál es la relación de radios a la que vamos a diseñar nuestra primera etapa, considerando los tres factores, ¿no? Uno que es la velocidad de rotación de la máquina, otro que es el radio de raíz, que ese al final de cuentas, no sé por qué no varía tanto. ¿Por qué? A ver. Debería aumentar porcentualmente bastante el 10% y no lo está haciendo. Es 2πn por RT, RT es 1.23. 1881. Sí, 9408. Bueno, ok, entonces les decía, aquí el punto es que este radio me indicaría el tamaño que va a tener la flecha. Una flecha de 60, casi de 70 centímetros me parece demasiado grande. Una flecha de 22 centímetros, bueno, también les decía, también depende del tamaño del motor, ¿no? Porque si ustedes tienen un motor pequeño, pues sí les va a quedar una flecha más pequeña. Entonces, en función de estos parámetros, nosotros tendríamos que decidir cuál es la configuración que vamos para nuestro diseño. Y también tendríamos que determinar cuáles son las revoluciones a las que va a estar girando nuestra máquina, pero la máquina nos convendría que fuese fácil, o sea, no podemos decir que va a estar girando 45.6218, ¿no? Pero tendríamos que buscar un punto intermedio para que, además de que tengamos una velocidad de rotación determinada, en el caso de turbinas aeroderivadas que se utilizan para la generación eléctrica, se busca que esa velocidad de rotación sea fácilmente, en el caso de México por lo menos, se pueda convertir mediante alguna caja de engranes para que gire a 60 Hz o a 60 RPS, ¿no? Que es la velocidad de rotación de los motores de generación eléctrica. Entonces, en función a eso, nosotros tendríamos que elegir cuál de estas diferentes posibilidades sería en la cual vamos a diseñar nuestro motor y redondear la velocidad de rotación. Aquí me parece demasiado grande, casi 80 centímetros de diámetro, entonces yo preferiría a lo mejor de .025 de relación de radios, y para .025 de relación de radios
me queda 60 centímetros, 60.2 centímetros de la flecha, me queda de 1.22. También este sería un factor importante, ¿no? Pero de 1.18 a 1.22 realmente no tenemos un gran cambio en el radio de punta, que sería la sección frontal que vamos a tener. Este es el radio de la flecha y esta sería la velocidad. Sin embargo, si yo elijo este parámetro que tengo mi relación de radios de 0.25, tendría que redondear y decir que la velocidad de rotación van a ser 45 revoluciones por segundo. Y tendría que recalcular mi velocidad tangencial en la punta para esta velocidad de 45 RPS. También podría haber redondeado esta, pero ya me parece demasiado exagerada este diámetro de flecha, ¿no? Estamos considerando que es el radio, es decir, tendríamos casi 80 centímetros bueno, 75 centímetros de diámetro de raíz y me parece muy grande. Entonces yo elegiría este. Obviamente para cada uno de ustedes el caso sería diferente, ¿no? Pero básicamente tenemos que fijarnos entre el diámetro que tenga la flecha, que es 2 veces esto, el diámetro total de nuestra área frontal del fan y la velocidad de rotación. Y la velocidad de rotación tendríamos que redondearla a un valor que fuese fácilmente, bueno, a un valor entero, ¿no? No podemos decir que va a girar a 45.62. ¿Sí queda claro? ¿Cuáles son los valores adecuados que podría tener la...? No hay un valor adecuado porque hay una gran gama de tamaños, ¿no? No es lo mismo si, por ejemplo, alguien me decía que iba a ser un motor para un Cessna Citation, me parece que debe tener un flujo másico alrededor de 30, 40 kilogramos por segundo, no es nada comparable con 750 kilogramos. A lo mejor a esa persona le queda que el radio de punta son los 0.30 centímetros que tenemos nosotros de radio de flecha. Entonces no hay como nada que nos lo determine. Obviamente no podemos tender a hacer cero el radio de flecha porque al final de cuentas las flechas de los motores no son sólidas, son huecas y llevan ciertos componentes para la lubricación y para otros sistemas dentro de ella. Entonces no podemos poner, además, que si el radio de raíz tiende a 0, la velocidad tangencial en la raíz sería 0 y no haría ningún trabajo en esa sección. Entonces no puede ser 0, pero tampoco podemos poner un metro de radio de flecha. Eso me daría, bueno, a lo mejor sí, si fuese un motor muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, pero tenemos que tomar en consideración más o menos en función al tamaño del motor, cuánto sea el tamaño de flecha. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Ok, entonces aquí ya con esto nosotros podemos determinar que nuestro radio de flecha, perdón, nuestro radio de punta sea 1.2210 metros y que la velocidad de rotación sea de 45 revoluciones por segundo. Ahora, les decía que el difusor del avión, pues ese no es un trabajo de quien diseña el motor, en teoría es un trabajo de quien diseña la aeronave, pero nosotros lo podríamos hacer un prediseño, porque ahora sí ya tenemos el diámetro de entrada al fan. Entonces nosotros tenemos que, para nuestro caso, el diámetro con el que va a entrar, bueno, pensemos en el dibujo que tenemos aquí arriba, aquí ya estamos definiendo qué distancia tenemos de aquí hasta este punto, ¿no? Que esa distancia es el diámetro de salida del difusor, porque aquí va a terminar el difusor. ¿Dónde va a iniciar? No lo sé. ¿Y qué ángulo? Bueno, eso tampoco lo sé, pero ya sé cuál es y este ya no va a cambiar. Esta distancia que acabamos de calcular, ¿cuánto nos dio? El radio de punta, ¿1 punto qué? $1.2210 para esa configuración. Ah, okay. Sí. 1.2210. Ok, 1.2210. Entonces, yo tengo 1.2210 metros de radio hacia la punta y ya a la que va a entrar el fluido. Ahora sí, podría evaluar a la velocidad de crucero cuánto va a ser el área necesaria para que el flujo que entre aquí sea exactamente el mismo que quiero que, bueno, sea el que va a entrar acá, a la velocidad que yo estoy determinando que va a entrar. Pero eso lo vemos mañana.
¿Tienen alguna pregunta? No, yo no. ¿Quién Ok. sabe? ¿Quién sabe? Bueno, revísenlo y si tienen preguntas, mañana lo vemos. Los que se quedaron con no presentó, si pueden mandarme un email diciendo que sí saben que no presentaron y que no les importa, está bien, por favor. Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces los veo mañana. Sí, profesor, Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe, gracias.